Buenas noches con todos ustedes. Estamos una vez más aquí en su programa Democracia Directa, que se transmite todos los viernes de 6 a 7 por el Estudio Jurídico SDR y Asociados, Asesoría Legal. El día de hoy tenemos un tema muy importante, tenemos una invitada muy interesante, es el tema de la criminalización y migración, un tema que es muy polémico para todos, sobre todo en el Perú, con esta migración que ha venido del norte de Sudamérica. Eh, Tenemos una invitada especial que nos va a contar. Ella es la criminóloga Maoli Sánchez, vamos a llamarla licenciada, es egresada de la Universidad de los Andes, la ULA, la famosa Universidad Andina de Venezuela. Es consultora técnica en criminalística, tiene un diplomado en derechos humanos y derechos de la niñez y familia. Es ex docente de la Universidad Experimental de la Seguridad y investigadora asociada actualmente en el Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social. Voy a llamarla doctora porque no quiero incomodar a nadie, seguramente las profesiones diversas que hay en todo el continente. Doctora Maoli Sánchez, buenas noches. Está usted usa la palabra. Permítame que el Acá. micrófono, Muy ahora buenas, sí, ahora, uy, aquí, doctora, sí, ahora ya. sí, Muy buenas noches. buenas noches. Ahora sí vamos a escuchar a la doctora Maoli. Por favor, doctora, coméntenos sobre el tema que estamos en exposición el día de hoy, sobre la criminalización y migración. Ya. Este, Primero agradecerles por la invitación, efectivamente. Soy venezolana para empezar a comentar acerca de este tema porque me parece muy relevante. Efectivamente que tras los procesos de migración no solamente he podido tener una experiencia desde lo personal, sino también desde el punto académico. Esto en base a la formación que he tenido de una carrera de criminología a nivel de pregrado y con posteriores estudios también en temas de protección de niños, niñas y adolescentes, y actualmente sobre todo dedicada a temas migratorios. Tanto así que hoy en día también soy consultora para GIS en lo que es temas migratorios, sobre todo específicamente en el Perú, ya que es en el lugar donde yo resido desde hace 4 años. Actualmente también soy refugiada, por lo tanto, la perspectiva desde la que les vengo a hablar hoy en día no solamente es una perspectiva académica, es también de vivencia y sobre todo desde un punto desde la migración que ha sido muy olvidado en temas de derechos humanos y o inclusive desde las normativas de protección internacional también, ¿no? Uh -huh. Que es el tema de los refugiados, considerando ya la calidad como, o la condición jurídica de refugiado. En el tema de criminalización y migración, la relación se viene dando o se viene solicitando desde el punto de vista siguiente. Para iniciar, vamos a hacer una aclaratoria, tomando en consideración que nuestro público en general quizás tienda a ser víctima de las malas campañas que se tienen desde la perspectiva criminológica y que tienden a confundir con la criminalística. La criminología efectivamente es una ciencia multidisciplinaria que se basa o que se ha basado hasta el momento en lo que es el delito, delincuente y delincuencia, ¿no? Pero que a lo largo del tiempo se le han agregado otras características, otras áreas de estudio, como es la victimología, que hoy en día tiene su rama independiente, también lo que es el control social, lo que son los populismos penales, los estudios penales inclusive, pero todo siempre relacionado con la construcción del delito. ¿Por qué se diferencia tal vez de la criminalística? Y es para quienes a veces creen que es que somos CSI, es que la criminología que se viene dando desde la academia venezolana, que es donde yo me preparo, no es una academia en la cual la perfilación criminal sea la meta, ya que esta perfilación criminal viene más relacionada con lo que son estudios de capacitación a nivel de captaciones, de análisis in situ o post de ciertos delitos o ciertas cuestiones o ciertas circunstancias que permitan capturar al delincuente, ¿no? Por ende,
este tipo de perfilación va a ir más relacionada con el FBI, y en términos de Latinoamérica, la criminalística va a ir más relacionada con lo que son ciencias duras, por un lado, también va a ir más relacionada con saber quién es el delincuente, ¿sí? O cómo se cometió el delito. Y con esto hacer una comprobación de que la persona pudo o no pudo haber sido la que es culpable o es inocente en su momento. Por lo tanto, la diferencia entre una y otra van a ser las preguntas claves, ¿no? La criminología me va a preguntar más que todo hacia el por qué, el pasado, el trasfondo de esas acciones, mientras tanto que la criminalística me va a responder el cómo, ¿sí? Esto a grandes rasgos, pues los representantes de ambas áreas son personas que en un principio se basan en carreras también muy diferenciadas. Para nosotros vamos más asociados hacia la sociología, hacia las ciencias sociales, hacia la medicina, hacia la psicología, psiquiatría, el mismo derecho, y las otras son más hacia ciencias duras, física, química, matemática, pues son las que te dejan evidencias que las variables no pueden ser tan subjetivas, sino que van a ser variables muy específicas. Por ejemplo, la trayectoria de una bala. Esto no va a dar, esto me va a dar un resultado específico de 1 más 1 es 2. Mientras tanto que en la criminología vamos a tener múltiples factores a considerar y que posiblemente no sean determinantes en una conducta. Para mí ha sido sumamente importante al relacionar la criminología con la migración por un tema, uno, de que si bien la migración no es un delito, porque es un derecho el desplazamiento, lamentablemente la manera en que a veces en las que se aborda los procesos migratorios es a través de la criminalización de estos movimientos migratorios, y la respuesta y la reacción social negativa que se da alrededor de todo esto, las circunstancias que se presentan, la vulneración de derechos y aparte la falta de integración que entendemos desde la criminología conlleva una serie de desigualdades sociales que te escabullen justamente a lo que son grupos segmentados dentro de la sociedad y generan una serie de conductas no necesariamente apropiadas o no necesariamente delictivas, pero que lamentablemente a través de los medios de comunicación van a lograr un impacto tan grande que posteriormente va a llevar a un endurecimiento de la norma. Este endurecimiento, muchas veces desmedido, es lo que justamente nos ha llevado a tomar posición en lo que es desde la perspectiva criminológica en la protección de los derechos, en la protección de los movimientos migratorios, sobre todo por las causales de origen que se dan en estas circunstancias. Las recientes publicaciones que hemos presentado o que he presentado han sido en relación justamente a las normativas peruanas que se han ido adaptando para recibir esta migración y procesos y apuntes sobre los procesos migratorios en el Perú. Específicamente, el Perú es uno de los países en los que se ha recibido mayor presencia de población migrante, ya que migrante venezolana en los últimos, 5 años, que empezó el éxodo masivo también en Venezuela. De hecho, era el segundo país entre los países que no son limítrofes, porque Perú tampoco es un país limítrofe con Venezuela, que mayor cantidad de solicitudes de refugio tenía. El primero, entre los primeros países, obviamente siempre está entre población venezolana ya regularizada, es Colombia y Brasil, son los que mayor poblaciones tienen, pero en solicitudes de refugio, Perú era el segundo país con mayor solicitudes de refugio a nivel de países destino de la población migrante. Hasta el momento se estima que sean alrededor de 4 millones, acercándose a los 5 millones de venezolanos que han salido del país. Las razones por las cuales se ha salido del país van a diferir entre unos grupos y otros, también entre las temporalidades que se estaban dando, como lo presenta un estudio también colombiano, y esperamos también que se pueda hacer la contraparte acá en Perú,
que es que los primeros movimientos migratorios estaban sujetos más hacia un crecimiento económico y por ende salieron las primeras clases con mejores posiciones económicas en Venezuela para invertir en los países destino. Mientras tanto, que la segunda oleada migratoria fue una segunda oleada de personas con mayor fuerza de mano de obra, personal también altamente calificado, pero sin experiencias laborales por las edades en las que se estaban encontrando las salidas de estos jóvenes, y posteriormente una tercera oleada que es de reunificación familiar. Por eso estamos viendo que actualmente desde las últimas salidas que se están presentando en Venezuela vienen siendo más que todo madres, mujeres y niños o niñas y adolescentes, ¿sí? Esto responde a una lógica justamente de que las motivaciones que se están dando para salir del país, si bien hay acontecimientos políticos graves que son comprobables también con las denuncias ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, hasta la Corte Internacional Penal, tenemos también lo que es una crisis económica que acarrea la vulneración de derechos como el acceso a la salud, el acceso a un mínimo de calidad de vida, a los menores de edad también, al derecho a la educación, tenemos a la alimentación que está afectando justamente el desarrollo de los jóvenes adolescentes y sobre todo hoy en día a estar en familia, ya que estos desplazamientos han llevado también a la desunión familiar y lo que se está buscando hoy en día es proteger justamente a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de estos procesos por necesidades económicas y persecuciones políticas en algunos casos. Por ende, Perú en su momento, cuando reciben las primeras oleadas migratorias que tenían alrededor de 2016 a 2017, que generan o no generan, porque la imagen del PTP, del permiso temporal de permanencia, existía. Desde migraciones se pone en uso esta calidad migratoria y la población venezolana puede hacer uso de esta para la regularización en el país y la permanencia, porque lamentablemente la única otra opción que se tenía era justamente la solicitud de refugio. Y entendemos que las solicitudes de refugio tienen que responder a ciertos criterios. A los criterios que se basa Perú es que justamente una persona para que sea considerada refugiada tiene que tener el principio de que su vida esté en peligro o que exista persecución bien sea religiosa, sea por raza, sea por ser un grupo minoritario, por razones políticas, pero el miedo a la persecución, el no querer regresar a su país porque sabe que su vida está expuesta a cualquier violación o a cualquier vulneración en el país de origen. Sin embargo, ante la falta de poder regularizarse y el deseo de la población venezolana de ser residente y quedarse en el Perú, no usar el Perú nada más como una población o como un destino, como un país de tránsito, sino también como un país de residencia, se solicitaba el refugio, porque la calidad del refugio te generaba la oportunidad de utilizar el permiso de trabajo. Esto técnicamente debería garantizarle a la persona, al solicitante de refugio, mejores condiciones laborales y no caer en trabajos forzados o en trabajos donde se trabaje más de lo estipulado y se cobre muchísimo menos, ¿no? A pesar de que no exista un contrato. Sin embargo, como este era el único medio que existía para la regularización, obviamente la gran mayoría de la población estaba respondiendo a esto y no al PTP. Sí, al final se terminaron registrando, creo que fueron alrededor de 300.000 venezolanos en la primera oleada de PTP, donde salieron los primeros estudios también del EMPOVE, después en 2018, que es el único estudio real desde del INI, donde se tienen datos estadísticos a nivel nacional de la población venezolana. Esperemos que con la nueva creación del CPP y de la calidad humanitaria, que todo el mundo está registrándose también en lo que es la base estadística de migraciones, se tenga un perfil nuevo y mucho más actualizado y con una base de datos mucho más amplia, ¿no? Posterior a esta creación y a la necesidad de trabajo de la solicitud de refugio, en 2018
se cierra la oportunidad del CPP, del PTP, que hoy en día es el CPP. Se cierra la oportunidad del PTP, lo que conlleva una especie de irregularización también por algunas partes ante la imposibilidad de documentación que se estaban solicitando. Creo que era una de las variables que no se estaban considerando en su momento, lo difícil que es el colocar, el exigir la documentación en el país de origen para salir. Por ejemplo, que te exijan tener un pasaporte, cuando un pasaporte en Venezuela puede estarte costando alrededor de $500 a $1,000, mientras tanto un sueldo mínimo son $4. Y a pesar de que sí, que el país está dolarizado, no se puede generalizar que todo el mundo esté ganando en dólares porque estamos en base a un sueldo mínimo en bolívares. El país todavía se rige por el bolívar fuerte, si es que todavía estamos allí. Efectivamente las limitaciones y la corrupción que hay alrededor de la necesidad de saber qué necesita la población para salir esta documentación, pues vulnera aún más los derechos de las personas que desean conseguir una mejor calidad de vida. A esto le sumamos todos los riesgos que existen en el camino, ¿no? Pero desde el Perú, justamente al notar esta situación y en respuesta en 2018 también a una oleada que considero yo fue una oleada muy mal manejada también de temas delictivos, donde no se estaban basando en 2018 todavía en estadísticas, porque las estadísticas penitenciarias crecieron fue a partir de 2019, 2020, no 2018, pero se empezó a responder a una necesidad mucho más nacional, de seguridad nacional, donde se exigía ya para finales de 2018 lo que era la visa humanitaria. La visa humanitaria fue una respuesta efectivamente desde el Estado para garantizar o intentar brindar seguridad a la población acerca de la migración que estaba recibiendo. La gran problemática está en que ante el cierre de la frontera y la solicitud de visas imposibles de solicitar en Venezuela, al menos de tener recursos económicos bastante elevados, es que las personas empezaron a ingresar de manera irregular. El problema del movimiento migratorio no finalizó, que eso lo sabemos desde las teorías desde la criminología. No hay una eliminación de la conducta irregular o delictiva con medidas de mano dura. Lo que se hace es una modificación, una adaptación desde la otra parte. Y eso fue lo que se logró. No se logró el cese del ingreso de la población migrante. Se logró efectivamente, fue un ingreso irregular de la población migrante. ¿Quiénes se estaban beneficiando de esto? Tráfico ilícito de migrantes. Las trochas no son expuestas por migrantes, son bandas organizadas efectivamente. El dinero que está dejando de ingresar al Estado por poder controlar a las personas, de garantizarles el acceso por lo menos a la tributación, porque las personas que son solicitantes de refugio por lo menos se pueden registrar ante la SUNAT y generar RPH, pero las personas irregulares no. Entonces allí hay ciertas caídas que no se tenían previstas ante el sistema, Doctora. Allí en esa parte empezaron los ingresos irregulares, se seguía todavía con la solicitud de refugio desde frontera, con algunas excepciones, ejemplo, mujeres embarazadas, niños menores de cierta edad o adultos mayores de 65 años, ¿no? Tomando en consideración que eran población vulnerable. En 2018-2019, que terminan de ingresar estas personas, no hay manera de regularizarlas. La Comisión Especial para Refugiados también toma una conducta bastante, se ve sobrecargada en este sentido de casos. Efectivamente estamos hablando de alrededor de 800.000 solicitudes realizadas de refugio, donde la población que se estima que estuviera en Perú para ese momento era alrededor de 1.200.000, sin contar los que hubiesen podido salir porque no había manera de registrarlos tampoco, se ve saturada. Al verse saturada también de esta manera, es que se empiezan a crear nuevos instrumentos migratorios, pero nos preocupa bastante lo que fue el año 2019. El año 2019, donde efectivamente surgen noticias
con participación de venezolanos en conductas delictivas que fueron sobreexpuestas, porque, insistimos, las estadísticas son las que tienen que regir las normativas o las políticas de seguridad ciudadana, no los medios de comunicación. Y lamentablemente muchas veces nos hemos dado cuenta que la sobreexposición de una noticia, el lenguaje que se utiliza en una noticia, causa mayor impacto y genera mayor presión en las políticas nacionales que las estadísticas o los estudios académicos. ¿En base a qué lo decimos? A que justamente cuando nosotros analizamos, o por lo menos yo decido también ver un tanto las estadísticas eh, nacionales de servicio penitenciario, porque no me puedo basar en otras estadísticas, no me puedo basar en las estadísticas o los números de casos que aparecen en los medios de comunicación, porque muchas veces hemos tenido casos de denuncias a medios de comunicación por parte de venezolanos también, que las noticias han dicho que ellos han cometido un delito y resulta que es que han transgiversado la noticia. Y este tipo de casos son muy pocas veces denunciados también en medios de comunicación y no se recibe una disculpas hacia la persona que se ha visto afectada o una retractación de la noticia. La persona queda afectada, la población en general queda afectada, porque cuando hablas de una población migrante, no hablas solo y exclusivamente de la persona que está cometiendo el delito. La noticia lo estipula, es en general y se asocia a nivel de ciudadanía en términos generales también, que es bastante preocupante. Cuando ya vemos por lo menos respuestas ante casos que seguramente quizás más adelante van a preguntar, porque siempre lo preguntan, de casos muy, muy mediáticos, pero que no respondan a la realidad penitenciaria tampoco. Porque cuando revisamos las estadísticas penitenciarias, por lo menos si las queremos actualizar a 2021, tenemos que son alrededor de 1.200 venezolanos privados de libertad que no reflejan ni siquiera el 1% de la población migrante que se encuentra dentro del país, y solamente voy a hablar de población privada de libertad porque es lo más cercano a lo que la norma me indica como sentenciados por culpables. Porque si me voy a sentenciados solo y exclusivamente en términos de derecho y en términos de si es delincuente o no es delincuente con sentencia, de los 1.200, la última vez que estuve revisando, había una posición que me llamaba bastante la atención, que de los 1.200, 400 son sentenciados con sentencias inclusive desde 2012, es decir, antes de las oleadas migratorias, y que actualmente, entonces eso me estaría diciendo a mí que 800 los tengo como prisión preventiva, ¿sí? O sea, están como procesados. En una ponderación con los 90 y tantos mil que existen privados de libertad a nivel de Perú en términos generales, donde el porcentaje de sentenciados en las cárceles llega a cerca alrededor del 70% y procesados solamente el 30%. En la población venezolana es al revés, y es la única población que técnicamente está así, porque las otras nacionalidades que tenemos privadas de libertad, las ponderaciones se mantienen, los porcentajes se mantienen de igual manera, un 70-30, un 70-20. Entonces, cuando hablamos de culpables en medios de comunicación, estamos siendo muy irresponsables, ciertamente. Tenemos jóvenes que han estado privados de libertad 9, 10 meses, que después han sido puestos en libertad sin ningún tipo de sentencia, y este tiempo efectivamente nadie se los va a recompensar. El daño a la sociedad ya está hecho y no es solamente hacia la sociedad venezolana, es un daño realizado a ambas sociedades, porque la población peruana también está apostando por la integración y eso es algo importante de resaltar. La población peruana ha sido una población receptora, tanto así que en su medida, y esto es algo que a mí me preguntaban alguna vez, ¿por qué Perú? Pero es que en Venezuela la campaña hacia el movimiento migratorio hacia Perú era una campaña positiva, era una campaña de recepción, de posibilidades. Era una campaña donde se hablaba de que el peruano era una persona, y yo lo he comprobado, que es muy amable, que es una persona
que sabe recibir al turismo, que sabe recibir, que presta la ayuda, y todas esas cosas eran vistas desde la población venezolana. Cuando digo que el daño de los medios de comunicación ha afectado a ambos, es porque no solamente se ha visto afectada la imagen del venezolano que es delincuente, sino también ahora hablan de un peruano que sea xenofóbico. Y aquí es donde estamos en contradicción, porque por lo menos desde declaraciones, desde ACNUR, se sigue manteniendo la postura de que Perú no es un país xenofóbico. Perú ha apostado por la integración, ha modificado sus normas una y otra vez para lograr regularizar a los venezolanos, a las poblaciones migrantes, que estamos en deuda todavía, lo estamos, pero es un proceso de adaptación. Porque efectivamente este movimiento migratorio es un movimiento que fue inesperado, tanto para los países receptores como para la población que migra, porque el venezolano nunca fue una población que estuviera dispuesta a emigrar. Esto es un proceso que para el mismo venezolano es algo novedoso. Y estaba contemplado en términos históricos también, que más bien que recibieran migrantes, pero no nosotros ser los migrantes. Tanto así que dentro del país se apostaba también por una educación pública, se apostaba por muchas cosas para mantenerlos allí internos. Pero este flujo, como lo dirían, esta fuga de cerebros a nivel de Estado también les ha afectado a ellos. Pero lo que más me preocupa también es que en los países receptores no se ha aprovechado este tema. La recepción de personal capacitado y profesional que se puede integrar a las filas de los estados receptores. Desde encuestas que se han realizado en términos de población migrante, se tiene que, por ejemplo, más del 40% tiene estudios superiores, bien sean técnicos superior universitarios, estudios universitarios incompletos, estudios universitarios completos o maestrías y doctorados. Esta población no está siendo favorecida. Tenemos, por ejemplo, doctores, ojo, por lo menos abogados que han logrado su doctorado, que hoy en día acá en Perú trabajan de cualquier otra cosa que no sea justamente su profesión. Y es por un tema de brechas, de obstáculos que se presentan por el mismo movimiento migratorio, que no estaba preparada la situación o todas las variables para poder llegar acá con todos los requisitos necesarios para ser absorbidos por el sistema, ¿no? Doctora, sin embargo, dígame. Quería hacer una pregunta para precisar algunos puntos que está comentando. Y la verdad que nosotros nos hemos asombrado, al menos en este programa, porque hemos escuchado mucho de Venezuela. Qué bueno que un especialista de ese país nos explique estas cosas. Sobre el tema de fondo que me comenta, porque todos están escuchando acá, hay varios chicos que están escribiendo en el interno de la Universidad de Lima y de la Católica. Yo quisiera precisar algunos puntos. Para comenzar, Venezuela denuncia a la comunidad andina en el 2006, el 22 de abril. Ustedes no pertenecen a la comunidad andina. Eso es primero. Y eso fue antes de que ustedes vinieran al Perú. Así que ningún país de este lado de andino sabía de Venezuela. Venezuela salió años antes. Inclusive salió también en el 72. Se suspendió el convenio con un dictador que estaba en el poder en su país. El que le abrió la carta andina a Venezuela, a esta población hermana, porque vamos a decir que todos los sudamericanos somos hermanos, todos somos hermanos sudamericanos. Entró a Colombia los venezolanos, sus coterráneos. Venezuela le abren la carta andina a Colombia y ustedes ingresan a la comunidad andina. Ya han venido con su tarjeta andina, pasando por las fronteras de nuestros países, donde no había control. No estábamos preparados para este traslado inmensurable de venezolanos. No nos parece mal, la verdad, sinceramente, porque yo también soy especialista en derecho internacional y lo he revisado con toda cabalidad. No está mal el tema de que haya migración. Me parece que los estados no han tenido un control real. Lo que dice la doctora es cierto. No ha habido un control, un tamizaje, pero hasta ese tamizaje viola los derechos humanos. Entonces,
cuando un tamizaje se establece en una frontera, solamente se podría aceptar ciertos aspectos que los convenios internacionales, como usted ya lo ha explicado, podrían permitir a los estados que ustedes ingresaran. Las cuestiones que me preguntan aquí los chicos en las universidades me dicen, pero coméntales sobre estos temas y otros, ¿no? Yo, bueno, lo voy a hacer, lo voy a explicar de una manera un poco más Ya. académica, porque me parece que las formas en las que comentan no son viables, no son realmente como se deben prestar a una persona que es profesional. Y esto es para que lo escuchen, porque yo sé que tengo mis alumnos también que están escuchando. Ninguna persona de ningún país debe ser maltratada por su opinión. Aprendan a respetar a las personas. Cada quien tiene su derecho a opinar. Podemos debatir sobre las formas y el fondo en el que se dan los procesos, pero debemos respetar las opiniones. El convenio que usted habla de la comunidad andina no estaba en Venezuela, como le comentaba, salió. Ahora, las cuestiones de que se le permita derechos en los países depende de los gobiernos. Como usted bien sabe, según las convenciones Total. internacionales, es una cuestión de que el Estado acepte como tal que ustedes ingresen y ya, ¿no? Así como hubo prerrogativas y atribuciones en Venezuela, en el momento en el que muchos países, incluyendo el Perú, migró a su país, también lo hay en nuestros países. Y eso pasa porque, le voy a contar una cosa, ¿no? Tal vez algunos se molestarán y espero que no se incomoden los chicos de las universidades privadas, societarias, la Universidad del Pacífico que nos está escribiendo, la Universidad de Lima que nos está escribiendo, los chicos de esas universidades. Este convenio de la UNASUR que tanto discutimos, y yo lo he llevado a las aulas y a las clases, a pesar de que fue hecho por un gobierno que no era democrático, bueno, este actual gobierno de Venezuela, el señor Maduro y otros presidentes, es un convenio muy interesante. Y justamente lo toco porque lo he desarrollado y ahí menciona lo que estaba diciendo la doctora, porque el convenio de la UNASUR establece que hay protección para los alumnos universitarios que vienen con maestrías y doctorados de otras universidades de otros países, cosa que en nuestros países de Sudamérica no existe. No es como la Unión Europea, que ellos tienen este sistema, inclusive de la beca Erasmus, ¿no? Que ellos pueden viajar por toda la Unión Europea y el espacio europeo internacional. Eso no existe en América del Sur. Y esto lo planteó la UNASUR. Por eso es que cuando yo hablo en las facultades de Derecho, sobre todo Derecho Internacional, y me dicen, yo estoy con el Grupo de Lima, doctor, yo no puedo estar con un gobierno antidemocrático, abusivo, prepotente, mira lo que ha pasado con Venezuela. Es que no se trata del Grupo de Lima o el convenio como tal, porque este convenio de la UNASUR nos convenía a todos los sudamericanos. Y me refiero al aspecto laboral, porque si le vamos a llevar al aspecto político, bueno, hay cosas que habría que reformarse, pero es muy bueno, porque el hecho de que venga un venezolano aquí y que gane igual que vaya un peruano a trabajar a Venezuela, sería muy bueno para los profesionales en su nivel profesional. Yo no hablo de que si son socialistas o liberales, conservadores, no, hablo de que el profesional como tal y el alumno que nos está escuchando entienda de que los convenios están por encima de los gobiernos, porque los convenios, como ya lo entendieron por la doctora lo está explicando, son cuestiones que se dan entre estados y estados. O sea, los principales actores son los estados y los beneficiarios son los ciudadanos de esos estados, no los gobiernos de turno que pasarán de las administraciones, aunque en Venezuela no pasa, ¿no? Es como la arena en el desierto. Y en cuanto a los puntos que nos estaba comentando sobre las cuestiones que ha habido de la población, yo creo que también hay que precisar algo, doctora, con todo respeto, pero la primera oleada que vino de venezolanos, y está en la estadística del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo tengo aquí, del año 2017, vinieron profesionales aquí al Perú, es cierto, pero todos fueron pasando por aquí como un país, como usted lo dijo, de traslado, y de aquí vinieron a Estados Unidos, o a Chile, o a otros países como Panamá y Europa. No se quedaron aquí ni se queda el 47%. Y la mayoría que se quedaron aquí tienen un contrato indeterminado y se quedaron por cuestiones familiares, porque ya tenían familia y no podían llevar a toda la familia hacia otro país. Las demás oleadas que han venido, doctora, con todo respeto, no se van a incomodar, pero muchos de ellos han tenido ya problemas en su país. Y las cuestiones es que cuando se ha hecho el tamizaje en las fronteras, el Perú, nuestro país, hay que aceptarlo como tal, no estábamos preparados para esta cantidad de nuestros hermanos venezolanos que han venido, que muchos de ellos son trabajadores honestos,
y ha habido gente que inclusive ha evadido documentación. Y no podemos mentirlo porque está presente ahí UNICEF y la ONU en la frontera de Perú con Ecuador, bueno, cuando antes de la pandemia del COVID-19, y mucha gente pasó. Estas personas habían cometido delitos en Venezuela. Tenían RQ, lo que llamamos aquí en RQ, tenían requisitorias. ¿Qué pasaba? Hacían pillajes en Perú, se iban a la frontera de Ecuador, no pasaba nada y volvían a entrar. ¿Por qué volvían a entrar? Porque en el Perú, ni en Ecuador, ni en Chile, ni en Colombia ha habido control. Y le voy a comentar una cosa más. Los abogados sudamericanos, en su gran mayoría, presentamos no una queja, presentamos un memorial a los colegios de abogados de Colombia, porque estábamos muy incómodos que Colombia abriera la puerta a la comunidad andina. Y esa es la posición que Ya. tienen muchos abogados en el sentido de que ellos son los encargados, si abrieron las tarjetas andinas que pasaron nuestros hermanos venezolanos, ellos debieron ser el primer filtro y traernos a nosotros Ok. los filtros que trajeron de Colombia para poder saber quiénes eran personas ecuánimes, adecuadas, honestas, como lo hay, porque hay venezolanos aquí que trabajan y su trabajo es digno, es honesto, y tenemos que respetarlo todos los peruanos, porque aquí el Perú es un país donde nosotros recibimos con las puertas abiertas a los extranjeros, no solamente a venezolanos, a todos los países. Y creo que la gran mayoría que estudian en estas universidades y viven aquí cerca de nosotros en Miraflores, San Isidro, usted se ha dado cuenta que la gran mayoría son extranjeros que viven aquí, no son tanto criollos peruanos o peruanos nativos de aquí en nuestra nación. Y nosotros salimos la puerta a todos los extranjeros. Pero el hecho de que, por ejemplo, la policía haya creado estas disposiciones o divisiones de prevención de delitos extranjeros, en ningún momento se habló de Venezuela. Hablamos de una división que se aperturó el 4 de agosto del 2017, de una directiva del Ministerio Ujú. de Interior, y que yo estoy de acuerdo porque el margen de peligrosidad que hay con extranjeros no se debe a Venezuela, y es algo que deben saberlo aquí, Ok. no se debe a Venezuela. Mire, el Ministerio de Defensa hizo un informe que no se aprobó en el Congreso, es un informe que está en observación. En este informe se plantea de que el 36.4% de las delincuencias de extranjeros en el Perú provienen de países como Colombia. Ujú. Entonces, cuando nosotros hablamos con la doctora y la doctora nos está explicando, y eso lo quiero hacer para que la gente lo pueda entender, doctora, no se vaya a incomodar, porque le vamos a dar una salida a la luz. Estos temas radican en que la gente dice, sí, hay venezolanos que cometen delitos. Claro que sí, sí lo hay. Pero lo que pasa es que no se han dado cuenta que la mayor cantidad de pillaje que ha habido de extranjeros son de colombianos. Y Ya le es lo que echamos la hablábamos de las culpa. Ajá, estadísticas. exactamente, y eso es lo que le echamos la culpa a los venezolanos. Entonces yo quiero que sepan los compatriotas que nos están escuchando que muchos colombianos y hermanos colombianos que son tan queridos en el Perú, porque si usted sabrá, hay un gran cariño con Colombia. Perú tiene estrechas relaciones comerciales, turísticas, económicas y políticas con Colombia, y nosotros nunca hemos tenido ningún inconveniente con Colombia, y Colombia tiene la mayor tasa de peligrosidad de delitos extranjeros en el Perú. Y esto lo planteó el Ministerio de Defensa, no el Ministerio del Interior. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo que usted dijo, lo que ha comentado acá la doctora Steven, no voy a dar tu comentario porque ya te he dicho que esos comentarios son racistas. El hecho de que las trochas en las fronteras estén manejadas por extranjeros, es verdad, sí, pero están manejadas por colombianos, doctora. Están manejados por colombianos, en su gran mayoría, no por venezolanos, ni por ecuatorianos. Entonces, estas mafias que están viniendo de otros países que afectan a nuestros hermanos venezolanos, porque el venezolano también se convierte en víctima de estas mafias que Es que allí hacen es trata de donde, personas. entra. Sí, no, Allí es permíteme. donde justamente. Dígame. Pero desarrolla, doctora. Solamente quería agregar el punto Ya. de la SUNAT, que le quería establecer de que no se le está permitiendo el tema del acceso a SUNAT, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores ha entendido de que para poder darle el RUC o el RUS a los extranjeros, tienen que ellos probar, acreditar que están trabajando de manera lícita en el Perú. El Perú es No, un país donde la mayoría del porcentaje es informal. claro, Entonces, pero con el una de término las... de solicitantes de refugio, en la normativa internacional y en la normativa interna, el solicitante de refugio con su carnet de solicitante de refugio puede acceder a la SUNAT. No, pero esto se refiere a la última disposición que tiene SUNAT.
No, La última, no, no, no. sí, hay una última disposición, el 046 del Donde le quita al 2021. solicitante de refugio la Ajá, opción de poder de tener declarar, registro. ajá, de declarar. Lo que sucede es que ellos dicen de que se tiene que acreditar. ¿Y cómo se acredita? Con la permanencia o la boleta de pago o la transferencia de dinero del trabajador. O sea, sí se puede acreditar, doctora. ¿Sí se quiere Claro, acreditar? Sí, por supuesto que sí. Y esto hay que hacerlo claro, porque de repente estos videos hay que pasarlos a los hermanos venezolanos y también a todos los hermanos peruanos para que sepan que aquí no puede haber discriminación entre los países sudamericanos. Y yo lo quiero total. hacer, quiero hacer un énfasis en eso antes de dejar a la doctora que siga desarrollando su excelente exposición, porque yo converso con muchos alumnos jóvenes y tienen mucho ímpetu. Y yo creo que usted debe entender de que su ímpetu va más allá de su conocimiento, ¿me entiende? Hay que serles claro una cosa. Para retomar algunos puntitos muy pequeños y cortos, la doctora tiene que desarrollar un tema demasiado, demasiado maravilloso para que lo podamos entender demasiado a detalle. Fue Bolívar el que nos dio la independencia del Perú, señores, y fue un venezolano que nació en Caracas, no fue San Martín. San Martín fue el protector del Perú y fue que llevó, por decir, a un 70%, un 60% la independencia de nuestro país, pero fue Bolívar el que nos dio la independencia como república. Nosotros tenemos estrecha relación con todos los países hermanos de Sudamérica y no podemos tratarnos de manera inequívoca por diferencias de pequeños grupos reducidos de personas que se han portado mal en un país. Porque así como ellos se han portado mal en nuestro país, algunos hermanos peruanos se han portado mal en otros países. Y no debemos proliferar el odio entre otras nacionalidades porque tengan diferencias en su cultura. Sí, son diferentes a nosotros, tienen otras culturas, otras costumbres, otros bailes. Lo entendemos, sabemos que su cultura es alegre, pero el hecho de que sean diferentes a nosotros no nos hace que ellos sean extraterrestres, son hermanos sudamericanos, vivimos en este mismo continente y cuando vinieron los españoles todos nos unimos para pelear contra ellos. Así que no podemos, por favor, y no quiero volver a escuchar o a leer que algún alumno mío comente algo inequívoco que yo les he enseñado que en el derecho internacional no se debe de comentar. Todo se trata con respeto y con la educación que sus padres les han enseñado y que este profesor les ha explicado. Doctora, por favor, seguía por favor con su exposición. Discúlpele que la he interrumpido. Sí, doctora. No, tranquilo. De hecho, a ver, retomando, uno, lo de los convenios a nivel de países suramericanos era sumamente Ujú, importante porque brindaban el libre tránsito. ujú, Efectivamente, esto era pensado en un momento donde la situación migratoria de Venezuela no había un desplazamiento tan marcado ujú, ujú, de esta serie de grupos, pero prima todavía que se mantenga la tarjeta andina migratoria, ¿verdad? Como opción ante una respuesta en favor de la población venezolana, porque realmente ya habíamos salido, pero nos dieron un plazo como de 2 años para seguir solicitándolo, ¿no? Y lo único que se creó aparte no fue retirar por completo la tarjeta andina, sino la solicitud de la visa. Pero el primero que pide visa no es Perú. El primero que pide visa empiezan por Panamá, Ecuador, posteriormente Chile, de último hasta los momentos fue Perú. Entonces no es que a pesar de la mala decisión, porque efectivamente fue una terrible decisión haber salido de estos grupos, pienso que más por ideologías que por políticas que beneficiaran a ujú, las poblaciones, nos vimos afectados. Lamentablemente nos vimos afectados porque quedamos a la deriva de lo que era ujú, la disposición de los países a aceptarnos. Sin embargo, desde que en 2017-2018 ujú. ACNUR a nivel internacional, al igual que Sí, el OIN, ya no nos consideran vulnerable. desplazamientos que sean por temas de turismo, que sea captación de personal, sino nos consideran ya como refugiados, los términos cambian. Entonces ya el desplazamiento como tal efectivamente responde a otra lógica, ya Ujú, responde a una lógica de protección, de extracción, de salida de esta persona, de acompañamiento hasta el lugar de destino.
Por eso que hoy en día en Perú también la mayor inversión que se viene realizando a través de para el trabajo con la población migrante viene desde estas ONGs, ¿no? Desde estos organismos internacionales. Son los que mayor acompañamiento y presión hacen para la atención, porque ya no es un movimiento para justamente como se tenía pensado hace 20 años quizás, de captación de personal, de que me traigo a tus estudiantes, hacemos intercambios y todas estas cosas. Incluso eso lo podemos ver cuando revisamos las políticas nacionales migratorias en términos laborales. Porque cuando hablamos de estas políticas, ¿verdad? Y las revisamos a fondo, vemos que al extranjero siempre se les cobra un poco más, tanto sea en sueldos o como para registros de títulos. Pero esto era pensado en una lógica muy diferente al contexto actual y sin la condición de refugiado. Creo que lo que más determina a la migrante hoy en día es ser protegida internacionalmente como un grupo vulnerado, porque se entiende que la situación política del país, indiferentemente de la posición del destino, que nos digan que si hay democracia o no hay democracia, hay informes infinitos de que las condiciones de seguridad, las condiciones de vida. de salud, adquisición de alimentación, de seguridad ciudadana, de libertad de expresión, no son aptas, no son a lo mínimo aptas. Entonces, no nos vayamos más allá del término de que si salieron porque quisieron, porque muchas veces nos incitan a esto también, incluso hoy en día los mismos discursos desde la presidencia de mi país van hacia eso, ¿no? Apuntan hacia un mareo total de los medios de comunicación. Pero es que la situación de quienes se acercan a Venezuela, en una Venezuela donde hoy justamente está toda totalmente dolarizada, cuando la moneda nacional es en bolívar, nos habla de una dicotomía dentro de la población, donde todos los recursos están centrados en una capital, mientras tanto que las provincias estaban siendo afectadas. Estamos hablando de personas que pasan más de 12 horas sin luz y valga a pasar todo el diagnóstico que seguramente ustedes ya conocen, ¿no? La OE, la ONU, Cuando doctora, hablamos efectivamente, doctora, cuando la hablamos ONU, efectivamente del, la OE y dígame, disculpe, disculpe que le emplace. La OE y la ONU declararon ya de que Venezuela son migrantes de poblaciones vulnerables. Está a total, nivel y internacional. Ya. total, ¿Usted, ACNUR usted también se cree apega que, a eso. mi pregunta es, ¿usted cree que este tema, profesor, que esta población vulnerable siempre va a ser vulnerable? ¿Algo va a cambiar la situación de Venezuela? Efectivamente, mira, la población vulnerable se llama vulnerable Ujú. justamente porque el Estado destino no está garantizando las opciones mínimas para que estas personas salgan y puedan ser integradas en el país destino. Es decir, no nos están garantizando, por ejemplo, constancias de trabajo, apostillas, documentos de identificación, por ejemplo, el solicitar antecedentes penales. Nosotros estamos en un país sumamente retrasados en esto, llenos de corrupción, donde todos estos procedimientos suelen sobrepasar por muchísimo el sueldo mínimo vital de una persona. Si esto no es garantizado ya en el país de origen, está en estatus vulnerable, fuera de todo lo que es salud, comida y todo lo demás. Cuando vas en tránsito, que es, Ujú. por ejemplo, para llegar a Perú, Colombia, Ecuador, hasta Perú, sin tener la posibilidad, por ejemplo, de la tarjeta andina era un sistema de protección para nosotros, porque nos garantizaba la recepción en Colombia, nos garantizaba pasar de manera segura por Ecuador y nos garantizaba ingresar de manera segura por Perú. ¿Qué pasa ahora? Todas esas fronteras son por trocha. Todas esas fronteras ahora es crimen organizado. Llama lo que es la amiguita de la abuelita, del tío, del amigo que te cobra $20, $30. Eso es crimen organizado, eso es tráfico ilícito de migrantes. Exacto. O sea, nosotros a veces La no culpa la queremos tiene, llamar la a las culpa la cosas tiene por sus Colombia, doctora. nombres. Tengamos la misma idea, la Todo, culpa la tiene Colombia. No, y si me preguntas, la culpa la tiene Venezuela, porque Venezuela en su momento, cuando hizo una expulsión de Ujú. colombianos, el presidente que estaba en su momento, que es el mismo que está ahora, hizo una expulsión de colombianos, lo hizo de la manera Ujú. más horrible que hay. O sea, Oye,
Creo que perdimos ha comunicación con la tratado. doctora. Es Ahora sí. sorprendente, y te lo digo yo como tal vez como migrante, de ver el trato diferenciado de un policía de nosotros en frontera, que lo que está pendiente de robarnos, y un policía colombiano cuando tú ingresas y te da la bienvenida. Ese sentido tan humano que se tiene, te lo digo que creo que es una marca que llevamos todos los migrantes cuando pasamos justamente por estas fronteras, ¿no? Y que me causa impacto que lamentablemente ahora las nuevas poblaciones que están migrando no Ujú. puedan tener acceso a esto porque justamente tienen que estar huyendo de la policía, tienen que estar pasando por trocha, se exponen de doble manera a temas de violación, a ingresar a bandas delictivas, a temas de trata de mujeres, tráfico de órganos, que son temas bastante delicados. Tenemos muchas chicas que han llegado justamente por este tipo de medios donde les han ofrecido trabajo inmediato y se han ido hacia estos casos y terminan en temas de trata, Sí, que a veces también cuando vemos las estadísticas, por lo menos las estadísticas que estuvimos revisando para 2018-2019, el tema de trata no visibilizaba mujeres venezolanas, que sabíamos que teníamos, pero no estaban registradas. pero Tuvimos si que el cono norte, medirnos. Lince y el cono sur Aquí es viene, aquí viene un tema también de ¿qué pasa? mediático, donde No, justamente el tema de la trata en la población venezolana se ve más como una decisión y no como un tema de problema de crimen. Porque si la solución, y esto es una respuesta para todos cuando pensemos en estos temas de que si los venezolanos son delincuentes, los colombianos son narcotraficantes, los otros son esto, es que si la respuesta para la criminología hubiese sido la nacionalidad, créanme que tenemos 300 años perdidos. O sea, más o de menos, verdad no sé para qué de, estuvieran de, trabajando entonces ni de Lolita, Lombroso, ni ¿no? Lombroso, ni Ajá, todos ellos, ¿no? Porque todos éramos, Zaffaroni ya. imagínense, yo sería el síndrome del ladrón con corbata, pues para Lombroso, ¿no? Mira, esto de verdad, mira, me sorprende y es algo muy real. Lamentablemente, y siempre se lo dije también a mis profesores, lamentablemente a veces ser profesional y entenderlo de manera objetiva, estos Ujú. procesos y entender una posición de defensa de los derechos humanos y de defensa justamente de las garantías en la Constitución, también se basa en dejar al lado las opiniones personales que existen y Mm, los prejuicios sociales que tenemos, porque desde allí nuestra resistencia a entender estos fenómenos. Que hay, por ejemplo, que me digan, pero es que sí hay delincuentes extranjeros, yo no lo estoy negando. claro, Lo que como en yo todos los estoy países. diciendo efectivamente es que soñar con que una ciudadanía o una sociedad esté libre de delito, tendríamos que soñar entonces que no exista ni siquiera un código penal, porque es lo que me delimita qué es un delito o no. ¿Sí me explico? Es Por una supuesto. utopía. Lo que se busca desde la criminología, obviamente, es la reducción de este tipo de conductas para Ujú. lograr justamente una convivencia sana y en el tema Doctora, migratorio aún más. pero su propuesta es más como garantista, ¿no? O sea, usted deja de lado Correcto. el sistema impositivo inquisidor del virreinato, ¿no? Usted nos está contando, sí, pero no hay delincuentes condenados. Claro, pero la presunción de inocencia es base fundamental de su análisis, pero de que hay prisión preventiva por hechos que los elementos de convicción penal establecen que sí cometieron delitos, es real, es Ya, real. pero también hay un factor importante allí, porque a la población migrante también se le coloca mayor cantidades de prisiones preventivas, porque no hay un arraigo familiar. Y este requisito de arraigo me está interfiriendo porque no hay manera de controlarlos. Un mismo delito puede ser considerado para una persona, colocarle una sentencia o quizás una medida sustitutiva o alternativa a la privativa de libertad y utilizar la privativa de libertad como última ratio, pero en los casos de migrantes es quizás la primera opción. Y allí es donde tenemos que hacer un análisis completo de todas las estadísticas. Porque, por ejemplo, ponte, Ujú. cuando hicieron la revisión y la redada cuando empezamos con las brigadas Estamos en contra Londres, ya, fronteras, no son las redadas.
Ya, vamos a Cuando, Londres, doctor. cuando empezaron a hacer las redadas, ¿verdad? Y crear las brigadas especiales contra extranjeros. A pesar que el título se llama contra extranjeros, la única población migrante que estaba siendo perseguida era la venezolana. Ahí había No, un tema de segregación. Cuando no hablamos solamente también la de este venezolana. tiempo, los que se estaban deportando en el plan Migración Segura 2020 era población venezolana. Y en este tipo de deportación no se estaba previendo que los solicitantes de refugio, que eran 800.000 dentro del país, no podían ser deportados. No se estaba previendo tampoco el interés superior del niño en casos de personas que tuvieran familiares acá dentro del país. Con esto no estoy diciendo que Perú tiene que asumir población delictiva. Al contrario, el decreto 1350 estipula que cualquier migrante que cometa una acción delictiva estipulada puede ser expulsado vía penal después de cumplida su sentencia o por vía administrativa y hacerle una deportación. Lo que estamos hablando es de que simplemente en todo esto tiene que haber un debido proceso. Y un debido proceso no solamente para mi inmigración, estamos hablando de un debido proceso para todos, A para ver, doctor, todos. vamos a poner las cosas en claro. A ver, su Ya. análisis sobre el porcentaje de personas que han sido privadas de libertad o prisión preventiva o condenados es interesante. ¿Usted se ha dado cuenta y ha analizado la población esta extranjera que venía al Perú, la forma en la que actúan en el momento de hacer actos delictivos y Sí o he sea, luego visto, comparado con los peruanos, es muy distinto? ¿Sabe por qué le comento sí, esto, doctora? Y le quiero poner ese énfasis porque el Perú no está acostumbrado a que bandas organizadas maten a las personas con armas, como lo han hecho en Colombia y como bueno, no tengo conocimiento de Venezuela, yo recién me he enterado del tema esto del Tren Aragua y otros grupos organizados, pero en el Perú no estamos acostumbrados a que por un celular una persona te mate con un arma. Eso no se ve en el Perú, ni en los países de la comunidad andina. Entonces, cuando usted nos habla de que el porcentaje de personas que han sido privadas de libertad o prisión preventiva sin condena, o que porque no tienen arraigo familiar, arraigo laboral, que son los elementos de convicción que establece eh, la fiscalía, usted sabe que va a plantear el principio de proporcionalidad. ¿Qué cosa habla el principio de proporcionalidad? Que es cuando se ve la efectividad de un delito, ¿no? O de una pena, o de una falta, ¿no? Bueno, vamos a decir que la falta no la ve un juez penal o ve un juez de paz letrado, pero cuando hay una acción dolosa, agravante del delito, como ha pasado con los grupos extranjeros, y no me refiero a venezolanos solamente, como ya le expliqué, hay un porcentaje que yo le he comentado de personas de otras nacionalidades son más que cometen 1.500. esos actos abruptos. tenemos que entender, Tenemos que entender de que los van a tener en prisión preventiva, porque eso no se ha visto en el país. Entonces, estas cuestiones que vienen de otros países, que tal vez en el Perú no lo hemos visto más que con los terroristas que están en la cárcel, es lo que ha llevado a que la justicia peruana no permita eso que la doctora muy bien explica sobre ese sentido garantista de las partes en igualdad de armas, como habla el Código Penal, ¿no? Para todos, tanto para nacionales como extranjeros. Y muchas veces se ha optado porque la condena sea culminada y estos señores sean deportados. Yo creo que en ese sentido, humildemente, porque sé que usted es la especialista, yo le voy a objetar su observación, si voy a dar mi opinión, creo que sería visible y usted también entienda que en nuestro país no estamos acostumbrados a ese tipo de sistemas, de formas de actuar, pero que Claro. entender, ¿no? Que son cosas que pasan y son particulares, no son todos los venezolanos, no son todos los colombianos, hay pequeños grupos reducidos y a estos hay que ponerles control social. Eso se hace mediante las normas penales, doctora. Sí, efectivamente, ¿verdad? En el tema de la conducta delictiva venezolana a la conducta delictiva en el Perú es muy diferente. De hecho, he tenido la oportunidad de aquí trabajar desde el Observatorio Nacional de Política Criminal en investigaciones con personas privadas de libertad acá en Lima, ¿no? Haciendo estudios ya más cara a cara, ¿no? No solamente a través de análisis estadísticos. Sin embargo, cuando yo hago relación a los números, y
sigo defendiendo la posición que a través de la criminología es importante leer las diferentes teorías que nos exige y nos explica la conducta delictiva, por ejemplo, los principios de oportunidad, la teoría de triple riesgo delictivo, inclusive desde España se trabaja bastante lo que son en criminología del desarrollo, lo que son las conductas a través del desistimiento o que son conductas delictivas momentáneas en respuesta a ciertas circunstancias. Porque lo que me preocupa bastante justamente, a pesar de que sí la conducta delictiva venezolana y peruana es muy diferenciada, a mí también me impactó bastante cuando llegué acá y vi que uno de los principales métodos de robos o de hurtos era el tomarlos por el cuello. No recuerdo ahorita la palabra exacta, ¿no? El tomarlos por el cuello, Ah, desmayarlos y cogotear, cogoteo. cogotear. Quitarle las cosas y no ser tan frontales. Eso yo lo entiendo perfectamente. Sin embargo, los quienes tenemos privados de libertad responden a una lógica más de delitos patrimoniales, no de homicidios, no de sicariatos. Entonces, eso sí me preocupa bastante porque sí han existido casos, ¿verdad?, en los cuales acciones violentas por parte de miembros venezolanos se han presentado, pero que no me puedes, y me lo han hecho, exigir que una persona responda por un menos de un 1% una política nacional cuando otro 99% está dando lo mejor de sí. Porque si hablamos de personas que han sido o que tienen antecedentes penales en Venezuela, que esto también es un tema que tenemos que analizar bastante cuando hablamos de políticas o de estados que si bien para algunos a través de sus discursos puedan decir que son democráticos, tenemos muchos jóvenes que han sido privados de libertad, han sido condenados inclusive por temas de estar en contra del Estado. ¿Cuáles son los cargos por esto? Terrorismo, vandalismo, robo, lesiones, que son delitos que para nosotros, sin mayor análisis de lo que es la situación país de Venezuela, simplemente son antecedentes penales. Pero tenemos personas privadas de libertad en Venezuela que si hoy en día salen y deciden irse a otro país, les va a aparecer cargos penitenciarios y cuáles fueron sus delitos. Y los pueden revisar ustedes a través de medios de comunicación. El haber apoyado las manifestaciones. Tenemos mujeres que por pensar diferentes, y esto se los digo por experiencia propia, que por pensar diferente en un Twitter han sido privadas de libertad o por lo menos le han montado un caso. ¿Sí? Qué pena. Entonces, en este tipo de estados, efectivamente, sí vamos a conseguir población que ha sido o que tiene antecedentes penales que no responde a una lógica delictiva propiamente o una criminología del desarrollo, a una trayectoria delictiva. No niego y no lo voy a negar que en menos del 0,1% habrá, menos del 0,1%, no, menos del 1%, habrán personas con trayectoria delictiva, que hay personas que han cometido delitos en Venezuela, que han llegado al país también valiéndose de todas estas faltas de protecciones a través de la frontera, inclusive han ingresado a todo este tema de tráfico de armas, porque traer armas de allá para acá, que quizás aquí tampoco se hayan visto, también es algo a lo que se puede hablar de una dinámica, de una adaptación, pero volvemos al tema de que para que el delito se dé, tienen que haber oportunidades. Y desde allí estamos hablando no solamente de deficiencias desde el Estado, desde las fronteras y desde la llegada, ¿no? Sino que por lo menos en reuniones con muchas personas o con representantes desde la Seguridad Nacional, parte del Callado, cuáles eran sus comentarios. Justamente sus comentarios eran de que las personas que estaban ingresando a venezolanas no es que estuvieran armando nuevos lugares delictivos, es que se estaban integrando a estos lugares delictivos, se Son estaban mafias. integrando a estas bandas. Volvemos a apostar porque para que se dé la conducta delictiva tienen que existir las condiciones de, ¿ya? Por ahí, por un lado. Desde allí también que hablamos de que la mejor manera para poder regularizar y poder solventar todo esto, aplicando decreto 1350, que si bien existe en el tema de las deportaciones,
protección de los que son solicitantes de refugio y revisiones de estos casos específicos, pero también la regularización. Y Perú también lo entendió. Hoy en día la regularización a través del CPP para personas que no ingresaron con sello por frontera es algo que les va a jugar a favor a nivel de política. Vas a poder saber cuántos hay, dónde están y qué es lo que han hecho. Aparte de que vas a tener la oportunidad de verificar efectivamente si poseen o no poseen antecedentes penales, si los poseen en su país de origen o acá han cometido algún tipo de infracción, sale en alerta y vas a tener control. Lamentablemente, todo este control, pues insistimos, se había perdido también con la tarjeta andina de migración, ¿no? Que no había manera de saber quiénes estaban adentro, quiénes no. Exacto. Efectivamente también quienes han cometido delitos no van a apostar por regularizarse porque saben que no los van a hacer, ¿sí? Saben que no se los van a permitir. Pero allí vienen las estrategias del Estado. Vas a tener números de las personas que sí quieren apostar por este país. Vas a tener mapeado a las personas que de verdad quieren quedarse, porque eso es otro tema. Si bien Perú era un país de tránsito en su momento, hoy en día tenemos muchas familias ya que tienen hijos nacionales, que están viendo beneficios, han logrado estabilidades y ya se ha convertido en un país de residencia. Tanto así que de 1.200.000 se habla de salida de 300.000, pero se están quedando más de 700.000. Entonces, sí es una población que hay que tomar en consideración. La teoría que usted plantea sobre la criminología en cuanto a las acciones penales, sobre determinación anticipada y conclusión anticipada que menciona, se hacen cuando son delitos menores de 6 años. El tema es de que cuando han sido detenidos estos extranjeros, no tiene que ver la nacionalidad, venezolanos o colombianos, lo que sea, cualquier nacionalidad, sus acciones están por encima de lo que establece el código. No puede haber esas teorías aplicables. Por eso tienen que pasar por prisión preventiva o ser condenados en proceso ordinario y una vez cumplida su condena, deportados del país. Ese decreto supremo que usted menciona, 350, plantea, 1350. 350, muchas gracias doctora, plantea esa exposición y yo quiero ser enfático en el sentido de que no se trata, y como lo he explicado nuevamente, quiero que lo sepan porque me están preguntando, hay un joven con el que estudié maestría de Paraguay, me dice lo mismo doctor pasa acá en Perú, y estamos incómodos con la población extranjera por temas de delitos, le voy a explicar que, y lo vuelvo a decir aquí, porque quiero que se entienda lo que ha dicho la doctora. No se puede clasificar ninguna nacionalidad porque un grupo pequeño cometa un delito, ¿ya? Así como hay peruanos que cometen delitos en otros países y estamos clasificados allá porque cometieron tal delito, igualmente, hermano paraguayo, también abogado, doctor, también hay paraguayos que han cometido delitos en otros países, como en Estados Unidos, y no por eso Estados Unidos va a decir todos los paraguayos son así, todos los argentinos son así. Tenemos que entender que son pequeños grupos de personas que han cometido delitos, que estas personas sí deben cumplir su condena o deben ser justiciados penalmente por la Administración de Justicia, y lo que evita la justicia es la venganza. Yo no soy especialista en derecho penal, la verdad que mi tema son derechos constitucional, derechos humanos, internacional público. La doctora creo que lo explica mucho mejor, a pesar que ella es solamente es criminóloga, pero entiende muy bien derecho penal, por lo que estoy escuchándolo hablar. El tema es de que la justicia se establece para evitar venganzas posteriores. Es un equilibrio social para poder controlar la conducta de la persona en la sociedad. Entonces, si vamos a nosotros plantearnos el hecho de que un grupo reducido comete un delito en un país, vamos a pensar que pues todos nuestros hermanos de diferentes países también son delincuentes. Eso no es así. Hay gente calificada que ha venido al Perú con su maestría, con su doctorado, y como todos los ciudadanos estamos aquí peleando por un trabajo, por una oportunidad laboral, por tener un desarrollo humano y lograr concretar sus anhelos, sus sueños. Yo creo que al final y al cabo, me parece que los hermanos venezolanos están muy bien aquí establecidos, que este país es un país que abre las puertas a los extranjeros. Si no, no puede mentir la doctora que ha hablado también de nuestro país. Y esperemos, ¿no?, que estas cosas cambien, que se flexibilicen las normas internacionales, pero también de parte de nuestro estudio nosotros sí creemos que debería haber un verdadero tamizaje del tema extranjero.
porque es que después hay inconvenientes y los perjudicados son nuestros propios hermanos venezolanos. Y eso lo vemos realizado en las mismas acciones que hace el Estado, ¿no? Porque cuando se habla de que hay delincuentes venezolanos, hay casos en que los mismos venezolanos les aclaran a los que cometen delitos y le dicen, oye, tú no dejas mal, y es verdad. Y eso no lo hacemos en el Perú, no lo hacemos. Yo conozco personas en otros países que han denunciado hechos que los mismos peruanos han robado a su misma gente. Y nosotros no aclaramos eso, que bien Venezuela lo hace con su propia gente, ¿no? Dice, no, tú cometiste un delito y por tu culpa nos dejas mal a todos nosotros. Y eso dice mucho de su país, doctora. Ya no me queda mucho tiempo, voy a dejarle los 2 minutos a la doctora para que ella pueda explicarnos sus últimos observaciones y puntos. Este es un tema muy complejo, voy a tener que hacer un panel más grande, voy a invitar a un abogado mío, amigo mío que es colombiano, para hablar ahora sí y poder echarle la culpa a su país, ¿no? De lo que está pasando con la migración venezolana, ¿no? Porque ellos son los culpables, así nos han dicho, no, yo soy el culpable, doctor, Colombia es el culpable, por abrir la tarjeta andina. No, No perteneciendo a la calle. culpables son los nuestros, que No, en no, 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 puestos no. presidenciales inclusive No, nos pero, mandaron a pero salir. vamos a ponerle la cuota cómica a A Colombia. esta entrevista. Yo creo que creo que los peruanos nos sentimos muy felices con la presencia de ustedes. Son un pueblo muy alegre, que Sí, a pesar de que su idiosincrasia actual sea un poco de que extrañan a su familia y que se sienten lejos de su país, nos traen mucha alegría, son muy felices. Cosa que usted verá que aquí la mayoría de peruanos, sobre todo en las provincias, es muy triste, es muy melancólico y solamente celebran en fechas especiales. Es muy trabajador, sí, pero muy metodista. Entonces, creo que esta interacción entre nuestros países nos ha permitido consolidar ciertas gracias que antes no nos dábamos esas licencias, ¿no? Doctora, por favor, totalmente. está en el uso de sus palabras, diríjase a la cámara para que nos dé un mensaje con esa bella sonrisa que tiene la doctora para que nos ilumine el fin de semana y les abra las oportunidades a los hermanos venezolanos que nos están escuchando en todo el país. No, mira, de verdad en principio, nada más como para acotarles también de las oportunidades que me ha brindado Perú, he tenido la oportunidad también de contrarrestar las dos nacionalidades por completo. Hemos estado trabajando desde trabajo para una ONG también, con poblaciones vulnerables también acá en Perú. Entonces me preocupa bastante que los mismos problemas que están sucediendo en nuestra población migrante también lo suceden en el Perú. Es decir, por lo menos hace menos de un mes estuvimos en Lares, una población bastante olvidada de Cusco, con bastantes necesidades. Entonces, cuando hablamos de estos movimientos migratorios, cuando hablamos de todos estos procesos, creo que lo que más importa, sobre todo para quienes están viendo derechos humanos y entendemos esa posición desde la creación de la otredad, porque la otredad es un término que tendríamos que analizar completamente de cómo construimos nosotros la imagen del otro, nos ha afectado en la sensibilización del trato hacia no solamente al migrante, y aquí no hablo solamente hacia el migrante de mi población venezolana, sino el migrante que viene de provincias también, porque estamos hablando de segregaciones que estamos teniendo a nivel de capital de estas poblaciones y que las estamos viendo delegadas justamente en las periferias. Es un análisis muy fuerte que me ha conllevado también a creer efectivamente de que tal vez Perú, insisto, y me guío por las declaraciones de Agusti, que es el comisionado de ACNUR, que Perú no es un país xenofóbico. Perú tiene muy buena recepción a nivel de términos de extranjeros, están apostando por la integración, que es lo que contrarresta toda la teoría del triple riesgo delictivo, de la comisión de delitos, del principio de oportunidades, de todo esto. Apostar por la integración nos va a ayudar a resolver en muchas medidas estos problemas, porque apostar por la integración no solamente es dar un trabajo o decir que ya ingresaste al país, es la oportunidad de regularizar, y lo que hemos tenido a través de encuestas realizadas a nuestra población ha sido el interés de reintegrar en el país, la oportunidad que se les está brindando de empezar una nueva vida.
Estos son temas que quizás a través de medios de comunicación no vamos a percibir, y quienes han estado en contacto tal cual con los estudios que ustedes pueden comprobar de xenofobia en España, quienes tienen mayor miedo a la población extranjera son personas que se guían solo exclusivamente quizás por medios de comunicación y no por el contacto directo. Las personas que tienen menos contacto con las poblaciones, con el otro, con esa construcción del otro, suelen tener mayor miedo hacia ellas. Lo importante, insistimos desde la ONG, insistimos desde los derechos humanos, apostar por la integración, por la aceptación y el respeto al otro. Si vamos a analizar a todos, y vuelvo y lo repito, desde los puntos de comisiones delictivas, solo y exclusivamente por nacionalidades, la criminología ha fracasado por completo. Ya no debería existir términos de homicidio tantos años, sino el homicidio es exclusivamente de tal nacionalidad, por lo tanto, son tantos años. No deberíamos creer que la nacionalidad vaya a ser un factor determinante en la comisión de un delito. Delitos patrimoniales tenemos de todas las nacionalidades, delitos de homicidios tenemos de todas las nacionalidades. Es un proceso de adaptación efectivamente donde tenemos que tener muchísima prevención y apostar por la prevención y frenar y controlar la criminodinámica que se pueda estar presentando en las adaptaciones del crimen. Y ahí le doy la razón al doctor, porque sí hay fases de modificación, porque al integrarte a esta nueva manera justamente puedes prestarte para aprender o llevar al país de origen también nuevas técnicas de comisión de delito. El delito no se queda acostado, está diariamente modificándose para estar al día. Inclusive lo vimos en la pandemia, cuando los delitos patrimoniales y los delitos físicos bajaron en porcentaje y subieron los delitos cibernéticos y distribuciones de pornografía. En términos de pornografía infantil, abusos infantiles, todos estos subieron. Entonces, volvemos a cerrarlo. Las políticas de seguridad ciudadana hoy en día está apostando por las comunidades. Estas comunidades, a su vez, tienen poblaciones nacionales y extranjeras. Por ende, ambas partes tienen que estar representadas para poder garantizar que estas medidas o estas políticas lleguen a números y balances efectivos. Tratar de justificar números negativos solo y exclusivamente por nacionalidades no es la solución. Si fuese por eso, por ejemplo, acá en Lima, si bien los distritos de San Juan de Lurigancho, tengo entendido, siempre han sido distritos de alto riesgo delictivo, ¿cierto? Sí. Entonces, la modificación no ha sido específicamente que la población migrante haya llegado a estos sectores, es que son sectores que se prestan para la comisión del delito y hay que trabajar la prevención desde varias aristas, no solamente desde la nacionalidad, al contrario, hay que evitar que la población migrante ingrese y tenga oportunidades a ingresar a este tipo de bandas criminales. Y lo dijo claro, ¿no? Comisión de delitos, o sea que ni siquiera un delito, sino varios. Doctora, yo quiero contarle algo. Muchos de sus países nos comentan, siempre nos preguntan. Yo le quiero agregar algo más a la doctora porque la verdad que me está pasando la hora, pero es que hablar con la doctora es interesante. Estos temas de los extranjeros, justamente con alguien de ese país. En el Perú no es como Venezuela, en el sentido de que nuestra creación es muy distinta. Ustedes son una capitanía, nosotros somos un virreinato. Cuando llegó San Martín aquí, le expliqué al doctor de filosofía, el filósofo y abogado que conversé la vez pasada en la última entrevista, eh, le decía, llegó San Martín aquí al Perú y habían aproximadamente entre 240 y 300 nobles en el Perú, en Lima. Nobles me refiero a duques, marqueses, condes, y etcétera, de la época del virreinato. En el Perú, la segregación que ha habido entre los nacionales, para que usted lo entienda mejor, se refiere a la época del virreinato en el Perú. ¿Por qué sucede esto? Y a diferencia de la capitanía de Venezuela, que dependía ¿cómo se llama? Del virreinato de Nueva Granada, que viene a ser lo que es Colombia y Panamá, Ecuador, ¿qué sucede con el Perú?
que aquí había un cercado de Lima, que ustedes lo llaman, y lo han escuchado, ¿no? El cercado de Lima. Pero el cercado de Lima era porque estaba lleno de una muralla que dividía a los criollos, o sea, los hijos de españoles nacidos en Lima, de nuestros indios, o vamos a decir, como decía ya la torre, indoamericanos, como decía Mariátegui, Indoamérica, los indoamericanos y los neoafricanos, que eran los africanos o afroperuanos, vamos a decir, después de la Constitución de la República. Cuando esta sociedad se formalizó así, había tal grado de discriminación, doctora Maoli, tal grado de discriminación en la época del virreinato, que esto quedó hasta cerca de los 80 y 90 en el Perú. ¿Me entienden? Pero la discriminación racial era porque los que habían venido aquí, los españoles que habían venido a Lima, y eso está en la historia del Perú, no eran solamente españoles, eran nobles que venían de diferentes países de Europa a veranear a Lima, porque este era el virreinato del oro de América. El más importante de toda América era la del Perú, el virreinato del Perú. ¿Qué sucede? Cuando ha pasado esto y llegó el momento de la República, con San Martín, por eso él previó que el Perú pasara de una monarquía a una monarquía constitucional, a diferencia que Bolívar implantó directamente la República, exactamente, porque él era un abolicionista, también era masón, pero era una tendencia más liberal de la época, ¿no? Vamos a explicarlo así. Y es por eso que ve usted esa diferencia entre los distritos de Lima y en diferentes provincias y departamentos del Perú. Los distritos que usted se mencionó, San Juan de Lurigancho, estos distritos emergentes que son distritos que han hecho avanzar el Perú en nivel de desarrollo económico, de crecimiento económico más no de desarrollo social, que quiero precisar, tampoco en el norte como en el sur, son distritos que no existían en la construcción de Lima. Son distritos que fueron creados en los arenales de Lima al momento del terrorismo en los 80 y cerca de los 90. Por eso es que en nuestro hermoso país ha habido esa segregación que poco a poco hemos estado amenguando para que cambie la situación que ustedes han visto al llegar a nuestro país. Y eso es lo que queremos todos los peruanos, ¿no? Queremos que los actos de discriminación, tanto de nacionales o con extranjeros, cambien. Esta situación no fue nuestra, doctora, fue prestada, fue del otro lado del charco. Y hasta ahora muchos de nuestros hermanos peruanos, algunos, no entienden que vivimos en un país pluricultural, plurinacional y pluricontinental, porque ahora tenemos hermanos venezolanos de todas las nacionalidades que han venido a nuestro país. Y quiero hacerles saber esto porque muchos nos preguntan por qué es que son así. Es que estas cosas no vienen de nosotros. Y más bien nosotros tenemos, en este momento de la historia, tratando de cambiar estas situaciones para que todo mejore y que todos tengan respeto uno por el otro, ¿no? Como ya la doctora lo ha explicado. Doctora Maoli, ¿algo más que quiere agregar? Agradecer como siempre y seguir apostando por los derechos humanos. Cuando apostamos por los derechos humanos, efectivamente no hay cabida a lo que es el racismo, la intolerancia, y tenemos que luchar con nosotros mismos muchas veces para poder entender que garantizar los derechos humanos de todas las personas no es ser flexible, no es ser subjetivo, no. Ser garantista muchas veces lo tratan de utilizar como insulto, pero es lo que tenemos que apostar, es lo que tenemos que apostar. Debería ser un elogio que te digan que eres garantista, porque efectivamente lo único que nos queda a nosotros por proteger son los derechos humanos, y eso va mucho más arriba inclusive de las normas nacionales. No se deja llevar por los políticos, ¿ah? El sistema penal peruano antes era inquisidor. Entonces, cuando el alumno de Derecho Penal, o el alumno de Derecho iba, no, el profesor decía, bueno, saquen su código, no, el código de procedimientos penales, bla, bla, bla. Ese código era un código inquisidor, doctora. ¿Y qué pasa? Pasó la modificatoria del Código Penal al nuevo código y este es un código garantista. Por eso yo les digo garantista. De repente en los términos del derecho internacional que usted maneja es como un insulto, ¿no? No, el garantismo... Mucha gente trata de utilizarlo como insulto, pero... No se debe utilizar como insulto al garantismo porque es una corriente del derecho humano para proteger que se tutele todos los derechos y se respete el debido proceso y el derecho a la defensa, ¿no?
que es lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Totalmente. Humanos. Bueno, doctora, yo me quiero despedir de usted, más que antes agradecerle por su presencia con nosotros, por esta bella tertulia que hemos tenido con usted. Y nada, Muchísimas quisiéramos gracias. volver a tenerla en nuestro programa otra vez. Y el martes, por supuesto que vamos a tener que ganarles, así que Se acepta, sea garantista, doctora. por lo menos. No, agradecidas totalmente, agradecidas Muchas y gracias. esperamos por lo menos haber servido para poder sensibilizar un poco más. De todas formas, quedo a disposición, ven mi nombre, trabajamos con voluntariados, trabajamos con población vulnerable, ¿Cuál es el indiferentemente nombre de de la qué ONG, doctora? nacionalidad. El nombre de la ONG Estoy para que con lo escuchen. Beneactiva hoy en día. ¿Perdón? Beneactiva. Beniactiva. ¿Este está Sí, situado dónde? ¿En Miraflores, San Isidro? en San Isidro. San San Isidro, Isidro, perfecto. trabajamos con población vulnerable de cualquier El distrito nacionalidad. También millonario, también tenemos nuestro pero vecino. vamos a las mejores poblaciones. Vamos a Lares, vamos, mira, hemos conocido Purús, hace 15 días visitamos Purús, o sea, Interesante, estamos ¿no? atendiendo poblaciones y sin discriminación. Y nuestro equipo de trabajo también es un equipo de trabajo que va de la mano tanto de venezolanos como peruanos. O sea, es un O sea, si equipo me siento muy discriminado, bueno, usted están me puede siempre defender. ustedes bienvenidos. ¿Me puede defender Beniactiva o no? Obviamente que sí. Ay, Obviamente que sí. doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Que tenga una linda noche y muy amable por todo y por Muchísimas soportarnos. gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego, doctora. Igualmente. Bueno, señores, así hemos llegado al fin del programa. Hemos estado con la doctora Maoli. Ella es criminalista y no sin antes agradecerles a cada uno de ustedes. Quisiera solamente comentarles que este programa viene auspiciado por el Estudio Jurídico SPR y Asociados y por nuestros auspiciadores, que son la Asociación Civil de Graduados de Estados Garcilaso, la ONG por los Estudiantes y el grupo que se encarga de Cercosur de capacitaciones profesionales. Un abrazo fuerte, que tengan todos una linda noche y que Dios los bendiga. Gracias. Nos vemos en la próxima.